En el año de 1962, el Ministerio de Obras Públicas, el MOP, para esa época, abrió licitación para la construcción del puente sobre el lago de Maracaibo que uniría la costa oriental con la occidental. Fue el segundo intento, pues durante el mandato del general Marcos Pérez Jiménez se había encargado a la empresa Campenon Bernal de construir el puente. Era la misma empresa que construyó los viaductos de la autopista Caracas-La Guaira, con arcos y tableros pretensados diseñados por la empresa francesa de Eugène Freycinet. En consecuencia, el proyecto se basaba en múltiples arcos de concreto con 3 mayores en el canal de navegación, con gálibo suficiente para el paso de barcos. El derrocamiento del gobierno en 1958 retrasó su inicio y solo 4 años después se abrió la nueva licitación a la que concurrieron 8 empresas, 7 con proyectos de estructura de acero y solo 1 con una estructura de concreto reforzado. Siendo una zona muy húmeda y sometida a la brisa marina, se optó por la solución de hormigón, que necesitaba menos mantenimiento porque las soluciones en acero representaban altos costos para preservarlos contra la corrosión. El proyecto escogido fue presentado por la empresa Precomprimido, compañía anónima, diseñado por el profesor Ricardo Morandi. Ricardo Morandi nació y murió en Roma en 1902-1989. Ingeniero italiano que se graduó a los 26 años de edad, inició su carrera en la reconstrucción de los puentes en Sicilia, destruidos durante la guerra. Fue profesor de puentes en la Universidad de Florencia y trató de ser un innovador en el uso del concreto y dar preeminencia a la estética en sus realizaciones, recurriendo a grandes luces y piezas delgadas, de ahí el uso de tirantes en varios de sus puentes. El puente Rafael Urdaneta sobre el lago de Maracaibo fue su mayor éxito, que repitió en el viaducto del Polcevera en Génova, Italia. Otro puente sobre el río Magdalena en Barranquilla, Colombia, y en el puente Guadí al-Kuf en Libia. Este tipo de puente ha resultado costoso por el mantenimiento para evitar la corrosión de los tirantes. Evidentemente, los tramos colgados colapsarían si un tirante reventara. Por tal razón, el puente sobre la desembocadura del lago de Maracaibo, rodeada de una atmósfera salina por la proximidad al mar, requiere de un mantenimiento especial contra la corrosión. En la gráfica, pues, una vista general del puente, y los tramos principales tienen 235 metros de abertura para el paso de los barcos, y tiene una altura, la torre, en la punta de la torre, sobre el espejo de agua de 92,5 metros. Y la idea de Morandi fue construir esas torres trianguladas que se ve con 2 vigas colgadas, viene a ser por eso 2 vigas colgadas con tirante, por eso se llama atirantado, y yo creo que es el principio moderno de los puentes atirantados que después ha evolucionado hacia atirantados múltiples. Entre los extremos de esas 2 torres, pues él colocaba una viga simplemente apoyada, que es esa de 45,6 metros, y así sucesivamente construyeron las torres y sobre sus extremos la viga prefabricada, como se muestra en la fotografía abajo, donde están colocando una viga entre dos torres menores. En la armadura que se conoce, lo que tenemos referencia, él postensó los extremos que estaban estresados por la parte de arriba con esfuerzo de tracción, y por abajo colocó armaduras metálicas. La manera de vaciar, él construyó primero la torre azul y después apuntaló
Lo que se marca ahí como segundo vaciado necesitó unos puntales para sostener el encofrado. Eso pues evidentemente es muy caro porque tenía que meter unos pilotes al fondo del lago, que estaba como a 60 metros, ahí había pilotes de 60 metros, y para aprovechar la puntica del pilote, para parar los puntales para encofrar. Y el primer vaciado se refiere pues a la torre que le he pintado en azul. Aquí está la explicación, ahí está el puntal apoyado sobre pilotes, en los extremos del voladizo no está puesto todavía el tirante, y se ve el primer paso es construir esa torre que tuvo tanto éxito porque es bonita, ¿no? O sea que él se esmeró, por eso empecé diciendo que él quiso recalcar la estética en sus realizaciones. Y desde ese extremo hasta los puntales, pues es un concreto vaciado en sitio, con esos encofrados metálicos, y que todo es caro porque esos son unas luces grandes, relativamente grandes. Aquí está el desencofrado, ya están puestos los tirantes. Yo estuve mirando esta foto con mucho detenimiento porque da la impresión que hay un solo tirante colocado en el lado izquierdo, pero realmente es cuestión de la foto, que por el color de los grises no permite ver el tirante sino cuando uno lo amplía mucho. Un problema que a él se le presenta es que cuando él va a tensar el tirante para sostener ese voladizo, parte de la compresión que él mete con el tirante la agarra es el encofrado. Entonces él tiene que hacer un procedimiento especial para ir despegando la estructura de concreto del encofrado, de tal manera que el postensado que meten los cables realmente es un postensado que uno calcula, ¿no? Porque si no, esta ya no era por el acero de abajo. Y las vigas prefabricadas las había, aquí en el puente está entre 36 y 46 metros. Y en otras informaciones que yo he tenido, dicen que las vigas esas prefabricadas que nosotros utilizamos con tanta frecuencia son económicas solo hasta los 46 metros. Posiblemente eso fue uno de los factores que escogieron para esa modulación. Estaba consultando a ver, creo que fue 2 años después, el carguero es Maracaibo, con puros controles eléctricos muy sofisticados, acabado de llegar del Japón, tuvo un circuito eléctrico y perdió el timón y se fue contra el puente, tumbando una torre y dos tramos de viga. Eso lo pagó la compañía petrolera, la reparación del puente, pero dicen que Morandi ha tenido muy mala suerte con los puentes. A todo lo que ha hecho le ha pasado algo, ¿no? La brisa marina puede atacar el acero de refuerzo, especialmente en la zona donde el recubrimiento es insuficiente. Experimentalmente se ha determinado que la carbonatación del concreto penetra hasta 2,80 centímetros. Nosotros todavía tenemos un recubrimiento un poquito menor que eso, por lo que sería necesario aplicar una cobertura adicional u otro arreglo pertinente. Comentaba que yo vi en los planos algunos de esos elementos con recubrimiento muy pequeños, como de 1,5 centímetros neto, que es mucho menor que este 2,80. Y hasta ahí llega los cloruros a comerse el acero. En la Universidad del Zulia tiene un departamento especializado en corrosión que se encarga de la revisión del puente. Ellos permanentemente se supone que están vigilando el puente y ellos dicen que está muy bien. El puente Génova, con características similares a este general Rafael Urdaneta, colapsó por la falla de un tirante que posiblemente ese estaba recubierto de concreto armado, el Génova.
O sea, de la experiencia de Morandi aquí en Maracaibo, pasó a Italia y allá posiblemente se dio cuenta que estaba arriesgando mucho porque aquí los tirantes estaban desnudos. Cuando a la gente de la Universidad del Zulia le comentan esto, ellos dicen que no hay problema porque son galvanizados. Yo no sé hasta qué punto esa galvanización en caliente les asegura la vida. Y yo tuve en Maracaibo una vez que estaban cambiando los tirantes, lo cambió una empresa alemana. O sea, ya esos tirantes de Maracaibo los cambiamos una vez. Ahorita no sé cómo. En la foto, en rosado, se ve el puente Génova que se cayó. En la foto, a la izquierda, el tramo central del puente sobre el lago de Maracaibo, ganador del concurso construido en 1962 según el proyecto de ingeniero italiano Riccardo Morandi, y en 1973 el mismo ingeniero proyectó para Génova el viaducto de Polcevera, también conocido como Puente Morandi. Una de las pilas principales de este último colapsó en el año 2018 bajo una fuerte tormenta. Es la pila destacada en rojo. Eso está en la investigación, cuál fue la causa de la caída, pero evidentemente fue un tirante que falló, pero posiblemente haya otra causa, además de la corrosión, porque hay algunos de los habitantes dicen que en la tormenta cayeron unos rayos y pudo caer una descarga eléctrica en el cable metálico. Este otro puente, o sea, él tuvo mucho éxito con el puente sobre el lago, le llovieron contratos, ¿no? Este es los colombianos. Para pasar el Magdalena, el encargado de este puente, que es menos vistoso que el de Maracaibo, y se llama Puente Pumarejo o el expresidente de Colombia, Laureano Gómez. Él simplificó la torre que sostiene los cables, cambiando de la triangulación a una monocolumna, evidentemente influye en la altura de la misma y el sistema constructivo. O sea, ahora es más bajita, no es tan importante el triángulo. Y la altura de la viga es menor. Este puente está intacto, este puente de Colombia, pero lo van a demoler. O sea, le persiguen la mala suerte. Porque fue que la equivocación en este caso fue que le pusieron un gálibo de paso para los puentes de 16 metros y los barcos no pueden pasar. O pasan, son barquitos bajitos. Y los comerciantes, pues se quejan de que no. Esta foto la escogí ese el mismo puente Pumarejo, porque me pareció muy interesante de que aquí están unos carritos vaciando el puente. Ya no lo construyó con el encofrado sobre pilas, que lo encarecía mucho, sino lo colgó de la torre por medio de cables y fue avanzando con carros para ser vaciados. Ese es el puente de voladizo sucesivo que hay aquí en Mérida, en el 2+900. 2+900. Y me pareció interesante mostrar que, sin saberlo, él está mostrando que los cables auxiliares a eso producen una viga más pequeña, más económica. O sea, esa solución de un tirante único produce una gran cantidad de material y encarece los puentes. Entonces aquí están combinados el puente atirantado y el puente de voladizos sucesivos como método de construcción. Cada uno complementándose, porque en el 2+100 que nosotros vimos, la viga tiene 10 metros de alta, obligada por ser un voladizo completamente libre de 100 metros. Y aquí al irlo atirantando ya no es tan grande. Aquí hay una comparación del nuevo puente sobre el Magdalena que están inaugurando los colombianos. Este es un puente atirantado moderno, es la misma escuela, pero ahora multiplican los tirantes porque resultó que toda la solución es más económica
Y atrás yo he encerrado en el círculo amarillo el antiguo puente Pumarejo que acabamos de ver, para que noten la comparación del gálibo de paso entre los dos. Y ese de que está al fondo, piensan demolerlo para poder que los barcos puedan pasar por el nuevo. El puente Wadi al-Kuf, cerca de la ciudad de Baida, en Libia, fue construido en 1965. Observen, aquí fue el 64 aquí, el 65 en Colombia y el 65 en Libia. O sea, la fama fue mundial de este señor. Entonces, repito otra vez la estructuración del puente General Urdaneta de Maracaibo. Está ubicado a 20 kilómetros de la ciudad de Baida. Ese es un balneario en el Mediterráneo. Por esta razón la brisa es salina y los tirantes están protegidos con concreto, siendo esto una diferencia con la estructura del puente sobre el lago. De todas maneras, un comentario sería que cuando uno forra eso en concreto, el puro peso de esa luz grande va a agrietar el concreto siempre se va a agrietar en la zona fraccionada. Y cuando pasan los vehículos y estiran el tirante, igualmente se va a traccionar Entonces no basta con que sea recubierto en concreto, tiene que ser postensado además de ser el tirante. O sea, necesitaría más acero. No sé si Morandi lo hizo, pero la intención fue protegerse contra la corrosión. Sin embargo, aquí hay una vista aérea del satélite del puente. Yo no sé si logran ver las torres. La torre izquierda, porque está un poco oscura la foto, la torre izquierda se ve inclinada, digamos, hacia aguas abajo. Imagínense que se lo atribuye a un problema de suelos. Se produjo un derrumbe cerca de la torre. Ese derrumbe yo no sé hasta qué punto debilitó el suelo y el suelo rotó. Pero yo estuve sacando la cuenta que si usted rota 4 grados, como la torre tiene 100 metros de altura, el pequeño ángulo que hay abajo usted lo multiplica por 100 y el desplazamiento de donde están colgados los cables ya no son centímetros, sino son metros. Y eso es lo que le pasó a este puente, ¿verdad? Aquí se salvó de la sal, pero lo agarró la tierra. Y eso es el puente de Morandi.